En Gloria Loar. Yo no sé quién de la luz del mundo dejó todavía esto que quieren borrar ellos, pero ahí lo pueden. Pónganle nada más en YouTube, en Gloria Loar. Eso se cantaba. Se decía que un querubín era el apóstol Pablo y el otro Aarón Joaquín. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó. A Pablo, el apóstol, le dio la autorización y también a Eusebio, al hermano Aarón. Entonces, como no hay tres querubines, se decía que Pablo y Eusebio era el último. A la iglesia de aquel entonces se le enseñaba que Aarón era el enviado, el semidivino, el único, el restaurador, y que él los iba a entregar en manos de Jesucristo, que era el último apóstol. Claro, todo esto lo niegan ahora porque pues como se les murió, pusieron al Sami y tardó el Sami 22 años en hacerse reconocer. Acuérdate que ya te subí un video donde a Sami no se le reconocía y en su misma carta dice que el hermano Méndez, el pastor de la iglesia de Mexicali, se le rebeló porque no le reconocía su autoridad. Te voy a leer un pedacito en las cartas de Sami, aquí en la Biblia de ellos. Dice: Samuel, es el 5 de noviembre del 65, Samuel, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Acuérdate que en el 65 tenía apenas un año de muerto su papá. Dice: a los santos que perseveran en la gracia y virtud de Dios, concede por medio de la obediencia a su doctrina, que la abundante paz y gracia de Cristo repose en vuestro corazón. Fíjese que no se presenta como apóstol, porque acaba de morir su papá hace un año. Amados hermanos en el Señor, Dios nos concedió iniciar nuevamente nuestra visita anual a los santos de las diferentes iglesias. Y en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora nos gozamos abundantemente, siendo consolados por la común salud que Dios ha prodigado a sus santos. Pero en la iglesia de Mexicali, dice Sami, tuvimos un contratiempo que empañó un poco el gozo que teníamos al ver que en la bienvenida que la iglesia de Mexicali prodigó a su hermano, una de las almas que habiendo vivido desordenadamente comprendió su manera de vivir y clamó misericordia, y su hermano, es decir, Sami, no queriendo que ningún alma se pierda, le concedió la gracia que solicitaba y le admitió en la comunión de la iglesia del Señor. Pero el hermano Méndez, o sea, el pastor, al ver esto, declamó que él no reconocía en su hermano Samuel la autoridad necesaria para hacer esto, ya que él comprendía que su hermano no tenía más autoridad que la de los pastores, o sea, no lo reconocían como apóstol, por lo que decidió apartarse de la comunión de la iglesia y su hermano, y esto, aunque como es natural, nos entristeció. Este mismo pastor Méndez es el que después, años adelante en Estados Unidos, hace una carta diciéndole al Sami que se está tomando atribuciones que no le pertenecen, porque el único apóstol era Aarón, pero ya se estaba, por supuesto, fraguando el cambio para que aceptaran a este señor Samuel. Esta es una gran farsa, hermanos, pero todo está registrado en su propia historia. Pasan 22, pasan, hermanos, desde la muerte de Aarón en el 2000, en el 1964 hasta el 86, que se atreve este señor, échenle cuenta, del 64 al 86, veintitantos años batalló para que se le reconociera como apóstol. No nos interesa mucho ese punto ahorita, el punto es el siguiente. En el tiempo de Aarón se decía, es un solo apóstol enviado a la tierra, son dos querubines, hay dos solamente en el arca, uno es Pablo y el otro es Aarón Joaquín. Claro que esto lo niegan ahora.
Y esta gente se inventa todo según conviene a sus intereses. Ya después que Sammy se afianza, derrota a los disidentes, un montón de gente reconocida entre ellos, unos 5 o 6 fueron quitados, fueron desacreditados, porque no lo aceptaban como apóstol, y mucha gente no lo aceptó. Pero los nuevos lo aceptaron. Y claro, después, como él ya no se pudo acomodar en el arca, porque el arca nada más era, según ellos, Pablo y Aarón, pues ahora se inventó que él era el ángel, tú eres ese ángel, ¿no? Y ahora el Nazón también es un ángel del Apocalipsis. Esta gente son ángeles, se acomodan y se van poniendo ahí. En la Biblia se van acomodando, pero el punto es aquí, han borrado en Gloria Loar de los himnarios nuevos, ya no lo canta, la gente moderna de la luz del mundo no lo conoce, el tema, pero hay un hermano, Jesús más Nothing 86, que me mandó esta información. Yo conocí en parte esta información, voy a darle lectura a su nota, ustedes la pueden ver ahí en los videos. Jesús Nothing nos dice: Pastor Gamaliel, que el alto Dios me lo bendiga siempre. Quise contactarme con usted vía correo electrónico para informarle de algo que encontré en las cartas de Samuel Joaquín, pero creo que está usted muy ocupado. Bueno, sí, por eso había dejado el tema un poquito, andamos bastante ocupados. Solo le daré la referencia y usted cuando tenga tiempo ojalá le eche un vistazo. Que Dios me lo bendiga. Epístolas al cuerpo ministerial, 22 de marzo del 66. Le acabo de mandar un correo, pastor. La carta se puede encontrar en la Biblia que tiene, o sea, esta, agregada a las cartas de Samuel, y también en un libro que se vendió después de esa Biblia, el cual yo tengo. Que Dios lo bendiga. Está muy interesante tu información, esta información que me mandaste, Jesús. Si me estás escuchando, te agradezco mucho, porque es el mismo Samuel en sus cartas el que deja constancia en esta Biblia que solo creían en un apóstol. Un querubín era Pablo y el otro era Aarón Joaquín. Esta doctrina la desaparecieron. Montemayor se hace pato. La gente de hoy la niega. Ah, no, pero la doctrina perfecta, revelada a un apóstol que nadie ha podido contestar. Pero qué interesante que sea el mismo Sammy el que en sus tiempos de titubeo, antes de que se le reconociera como apóstol, porque tardó 20 y tantos años para que se le reconociera, en sus epístolas empieza: hermano Samuel Joaquín, soy el continuador del apóstol Aarón, y el apóstol Aarón para allá, y el apóstol Aarón para acá, yo solo soy un continuador, hasta que en el año de 1986, fíjate bien, su papá muere en 1964, y este señor en 1986, 22 años después, se atreve, 22 años después de estar liderando la iglesia a tirones y jalones, Samuel Joaquín Flores se atreve a decirse apóstol, 22 años después. Mira, esto te lo voy a poner en pantalla. Te lo voy a poner en pantalla para que lo leas. En el 85 dice: Samuel Joaquín, llamado por Dios para continuar la obra restauradora de su iglesia en estos tiempos. Y todos, desde aquí, todas sus cartas, desde el 85 para atrás: soy el continuador de un apóstol, soy el continuador, hasta que se atreve el 16 de junio del 1986, por primera vez,
Estoy hablando de la carta número 38, 16 de junio de 1986, Guadalajara, Jalisco, Samuel Joaquín Flores, siervo y apóstol de Jesucristo, pero le añade la frasecita, llamado por Dios a continuar la obra restauradora en este último tiempo, gracia y paz. 22 años. Se atreve a llamarse apóstol. Y claro, él procuró ya que la iglesia olvidara a aquel querubín y empezaron a fraguar la doctrina de que él era un ángel también, tú eres ese ángel. Y solamente del 86 para acá, este señor empieza a decirle a la gente que ahora él es el apóstol. Ahora ya no Aarón era el único, ahora él es otro, y cambiaron la doctrina. Claro, y ahora que se murió Sammy, pues ahora es Nazón. Imagínense de dónde iban a sacarlo esta pobre gente tantos querubines para estarse legitimando. No, pero van escogiendo ángeles. Yo soy el ángel este, yo soy el ángel que voló por el medio del cielo, yo soy querubín, yo soy esto y yo soy lo otro, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el mismo Sammy, en sus tiempos de baja estima, le dice a la gente en una carta que Aarón era el último. Claro, después se dijo que Samuel era el último y aquí hay gente como Blasto, Gilberto, que está diciendo, a nosotros nos dijeron que Sammy nos iba a entregar, que él nos estaba celando para entregarnos a una novia, pero se les muere Sammy. Ah, no, pues ahora Nazón los va a entregar, no sé cómo, porque está en el bote. Pero los han engañado vilmente. Miren la carta que me manda Jesús Notting, o me hizo notar. Por supuesto, yo no he leído las cartas de Sammy, porque para mí es basura. Pero es interesante, es interesante descubrir sus embustes en lo mismo que ellos enseñan. Esta carta la mandó Sammy al cuerpo ministerial el 22 de marzo del 66, es decir, que su papá tenía de muerto 2 años. Hay que entender que a los 2 años nadie lo reconocía como apóstol. Había otros más apostolables que él, y él los fue eliminando de la escena. Y a 2 años de la muerte de su papá le llama como que era el último. A ver, el capítulo 7 de las cartas al cuerpo ministerial. Esto está interesantísimo. Porque es el mismo Samuel. Te la voy a leer toda y te la voy a poner en pantalla para que no digas que somos nosotros los que calumniamos. No, eso es misma literatura. A ver, ahí va. ...22 de marzo de 1966... repito, 2 años después de la muerte de Aarón, el querubín viviente. Dice Sammy, Samuel, siervo de Cristo, para continuación de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Aquí hay un dato interesante, miren cómo menciona la iglesia cristiana espiritual todavía. Iniciada en su santo apóstol Aarón Joaquín en estos últimos tiempos. Saludándolo en el amor del Señor, deseando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine y gobierne en vuestro corazón en unión de
A ver, déjenme acomodo el micrófono aquí para que tú leas conmigo. En unión de los suyos y santos que en este lugar conviven. Pon atención. Estando ya cercano el día 6 de abril entrante, estamos hablando del 66, fecha inolvidable de conmemoración en que el Señor nuestro Jesucristo le habló a su apóstol para ordenarle un nuevo nombre, el cual a su tiempo lo haría notorio ante el mundo. Promesa que estamos viendo cumplida, porque si en principio fue esta limítrofe en regiones o estados, ahora ha traspasado con ligereza las fronteras de las naciones. Y con este nombre, o sea, Aarón, el Señor nuestro Jesucristo instituyó una piedra viva de salvación. Bueno, esto es una blasfemia porque la única piedra de salvación que te salva es Jesucristo, no un Aarón, ¿verdad? Pero ellos creían en ese entonces que Aarón era piedra de salvación, una piedra viva de salvación. Pon atención, otra blasfemia en el verso 6, porque no bastaría creer en él. Él está en mayúscula, se refiere a Jesucristo. Sammy está diciendo en el 66 que no bastaba creer en Cristo como Salvador, sino el aceptar a su enviado para tal fin. Es decir, que tú no puedes creer en Cristo, no es suficiente, sino tienes que aceptar a Aarón. De lo que nosotros nos holgamos y gloriamos de haberlo recibido así, para bien de nuestras almas. Bueno, después eso lo dijeron de Sammy y ahora lo dicen de Nazón. Pero pon atención aquí. Es para nosotros motivo de alegría y gratitud, por lo que sin ocultarlo, tratamos de hacerlo partícipe a nuevos oyentes. O sea, que recibieran a Aarón, pues. Con la esperanza de que más tarde sean abarcados también en la gracia santa del Señor. Este acto fue trascendental para el mundo. O sea, cuando Dios le habló, pues en el 6 de abril. Porque claramente nuestro Dios mostró su misericordia hacia nosotros, mandando un enviado cuyo nombre él le puso y no los hombres. Se refiere a su papi. Ahora escucha. El nombre de Aarón revistió tanta importancia en los antiguos que únicamente los descendientes podían administrar el santo sacerdocio en el lugar santo del tabernáculo donde moraba nuestro Dios. Así como ahora solo los auténticos hijos de la fe, escucha esta frase, de este último apóstol, quiero que repitas conmigo, así como ahora solo los auténticos hijos de la fe de este último, a ver, señor Montemayor, experto en mentir, aquí Samuel Joaquín está diciendo que Aarón Joaquín era el último apóstol. Esto lo encuentras en tu propia Biblia, Montemayor, en la Biblia joaquinista, Santa Biblia, con las epístolas de Samuel Joaquín Flores, la luz del mundo, ahí está. Esto lo estoy leyendo de la pluma de Sammy. Así como ahora solo los auténticos hijos de la fe en este último apóstol. Así que Sammy ya no puede ser apóstol ni Nazón.
Pero claro, esta cartita la mandó a 2 años de muerto cuando nadie lo aceptaba. También pueden hacerlo en su propio tabernáculo. Ahora vamos al asunto de los querubines que ahora lo niegan. Si aquel querubín, o sea, el del arca, fue testigo mudo e inerte, se refiere porque eran de oro, estaban muertos, pues, de lo que profetizaba el Señor entre él en tiempos pasados. Acuérdense que ahí se refiere que Dios hablaba, pues, yo te hablaré de en medio de los querubines, se le dijo a Moisés. Pero Sami dice, mas ahora en estos últimos tiempos vivificó al querubín. Se refiere a su papi, pues, Aarón. Hablándonos no entre ni al lado de él, sino directamente en él, como un vaso vivo. Es Sami el que lo está diciendo. Número 1, está diciendo que él no puede ser apóstol porque su papá es el último. Número 2, es un querubín viviente. En los antiguos había un velo delante de los querubines. Mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente. A ver, gente de la luz del mundo que se pueda ofender por el título que yo le puse, el querubín viviente, luz mundano, Eusebio Joaquín, no soy yo, es el mismo Sami que le está llamando querubín viviente. En los antiguos había un velo delante de los querubines, mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente. Se refiere a Aarón, su papá. Únicamente los que por Cristo, haciendo misericordia, han de ser salvos. O sea, el que creyera en Aarón era salvo, porque Cristo no es suficiente. Ahora ya vuelve pues porque aquí se estaba hablando de que fueran a recordar el 6 de abril en la fiesta, ¿no? En recuerdo de toda esta bendición que alcanzamos de nuestro Dios por medio de su Hijo amado en su apóstol que él envió. O sea, sin Aarón no puedes recibir a Cristo. Queremos que el Señor nos conceda vernos reunidos en este lugar, por lo que le invitamos en esa fecha de conmemoración, para honrar y glorificar su santo nombre, y decir que para siempre sea con vosotros su misericordia, puesto en Cristo, Samuel. Postdata, amado hermano, estimando que la voluntad santa, etcétera, 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 etcétera. Resumiendo y terminando el video. Este señor que ven ustedes en pantalla, se creyó el querubín del arca. Él decía y enseñó que el de la izquierda era Pablo y que el querubín de la derecha era él. Él y solo él, y era el último. Y su hijo lo creyó y lo dijo en esa carta en el 66. Aquí les presento al querubín viviente, que era necesario creer en él para ser salvo, porque Cristo no es suficiente. Una total blasfemia. Pero este señor de rasgos indígenas que ven en la foto era el Salvador del mundo junto con Cristo, ¿no? Les presento entonces al querubín viviente y se le cantaba así. En gloria lo hace ver bajo el apóstol de Dios, y Aarón Joaquín el apóstol unidos están los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida.
así como él ofreció a Pablo y a Joaquín, le dio la autorización que predicasen al mundo las nuevas de salvación. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como él ofreció. Tengo en mis manos 4 himnarios de la luz del mundo. Agradezco públicamente a Jesús Notting, pero sobre todo también agradezco a Fer Franco, por supuesto, pero sobre todo a Rambo, quien creo que Dios ha usado para traerme mucha literatura, y agradezco toda la que me puedan mandar, los ex LLDM, para destapar la mentira de esta gente, de estos engañadores de almas, que han tenido a su propia feligresía sumida en la ignorancia. La Iglesia de la Luz del Mundo practica el culto a los hombres, el culto a una dinastía de hombres, unos sucesores de apellido Joaquín, que sin ellos no se pueden salvar. Mira, pero en sus propios escritos y en su propia ignología queda registrada la farsa, el engaño de esta doctrina llamada la elección. El primer himnario que tengo, que me lo proporcionó Rambo, no sé si lo puedes ver ahí, himnario de la luz del mundo, viejito, 4ª edición, letra grande, este es del 2002, en Gloria Loar, LDM, Éxodo 25-22, en Gloria Loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el apóstol, unidos están los dos. Se veían en el arca, o ellos lo veían, porque pensaban que este señor Aarón Joaquín era el último apóstol, ya te lo demostré en las mismas cartas de Samuel. Entonces cantaban con toda propiedad que era Pablo y Samuel Joaquín el que sigue. Entonces lo convierten en querubín, a este señor lo hacen querubín, y por muchos años se cantó, pero de repente le sobreviene la muerte en 1964, y el sucesor, que según el libro de René Rentería fue su hijo, Samuel Joaquín, Aarón Joaquín se muere, y entonces en el lecho de muerte le impone manos, según el libro de Rentería, y ya te lo he demostrado aquí, que no lo escribí yo, lo escribieron ellos. Entonces, se hace necesario meter ahora a Samuel en la saga de apóstoles. Él tarda 22 años en ser reconocido. Este señor tarda 22 años en ser reconocido, en tomar autoestima, no sin luchas internas. Y entonces, por supuesto que se modifica el canto, porque lo que cantan tiene que estar de acuerdo con su doctrina falsa. Y ahora pasamos a este himnario, no sé si lo alcanzas a ver, y este himnario es edición 2014. Hasta el 2014 se cantaba que Aarón Joaquín, el apóstol, junto con Pablo, eran los dos querubines del arca. Este era Pablo y este Aarón Joaquín. Te voy a cantar la última estrofa que no cantó, que no lo grabaron en este audio que te acabo de poner de la luz del mundo, pero la estrofa 3 dice: puestos están en el arca lado a lado un querubín, uno es el apóstol Pablo y el otro es Aarón Joaquín. Me permito ponértelo otra vez aquí en pantalla, en el himno viejito, en el himnario viejito. Puestos están en el arca lado a lado un querubín, uno es el apóstol Pablo y el otro es Aarón Joaquín. Es decir, que Pablo y Aarón Joaquín eran querubines, imagínate tú. Gracias, Calaca Flaca, buen día, un saludo, qué bueno que arriba está la emisión. Les informo que Calaca Flaca está haciendo un gran trabajo
transcribiendo la historia antigua, Chávez Herrera, para dejar al descubierto a estos engañadores, a estos farsantes, engañadores de almas, que con sus propios escritos los ponemos en evidencia. Entonces, es bien curioso que ni Moisés se dio cuenta que uno de los querubines sería Pablo, y el otro un mexicanote de aquí del estado de Guadalajara. Ahora, cuando viene Pablo en la escena, Pablo empieza a decir, pues miren, el antiguo culto tenía estas características: los vasos de la propiciación, la mesa, los panes, el arca y los dos querubines. Nunca Pablo dijo, ay, yo soy el de la izquierda, A ver, demuéstrame por la Biblia donde Pablo se decía el querubín de la izquierda. Eso se lo inventó la gente de la luz del mundo. Después de que murió Aarón, podemos rastrear este canto, cómo lo deificaron, y empiezan a cantar que el querubín de la izquierda es Pablo, y el de la derecha es Aarón Joaquín. Pero Pablo nunca dijo, señores, imagínense ustedes, yo soy el querubín y vendrá un mexicanote, porque esta arca, por supuesto, la manejó Moisés, y Moisés nos enseñó que yo era el querubín de la izquierda y el de la derecha era Aarón Joaquín, un mexicano que van a hacer. Obviamente esto es ridículo, no lo encuentras en la escritura, esto se lo inventan los Joaquines, invocando la Biblia, que por supuesto todos pretenden basarlo en la Biblia, aunque es un libro muerto, pero vive para ellos cuando les conviene, ¿no? Muere este señor, Jesucristo no aparece, se les acaban los querubines, porque por si no lo sabías, el arca tiene 2, no tiene 3. Entonces, para poder legitimar a este señor, que lo pusieron por dedazo en el lecho de muerte, según el libro de René Rentería, pues pasan 22 años, pero ellos inmediatamente modifican la himnología, y ahora puedes leer en el himnario nuevo, estoy hablando del canto 183, que ya no es en gloria loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el profeta, decía una edición más antigua, que después le pusieron el apóstol, y ese himnario todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga te lo voy a subir aquí para que veas la farsa de esta gente. Estos son apóstoles por dedazo, y la doctrina ha evolucionado. Ahora, en gloria de la elección, ya estamos hablando del himnario 2014, que es cuando acababa de morir Samuel. Pero fíjate que hasta el 2014 se cantó así. Te lo pongo en pantalla. En gloria de la elección, Aarón y Samuel Joaquín, caramba, ya sacaron a Pablo, apóstoles de la gracia para la restauración. En primer lugar, ¿por qué le pusieron de la elección? Porque ya no es en gloria loar se ven. Ellos esperaban que Cristo apareciera en el tiempo de Aarón, pero como no viene Cristo y se les muere el supuesto apóstol que había evolucionado de siervo a profeta y luego apóstol, entonces meten a Sami y reempujan a Pablo. Ahora es Aarón y Samuel, pero ya no es se ven, sino en gloria de la elección, porque entonces se inventan la doctrina que Dios sigue eligiendo. Como no vino Cristo, pues sigue eligiendo, ¿no? Ahora aquí está una chapuza muy evidente, que ya la mostramos en el anterior video. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como Él ofreció. Aquí Sami, Aarón reempuja a Pablo, y ahora Aarón es el querubín de la izquierda, y Sami es el de la derecha. Fufu, calamazuca, magia, luz mundana.
reempujón que le dieron a Pablo. Pablo ni cuenta se dio, porque esta doctrina falsa nunca la manejó él. Pero bueno, ellos en su mente, Aarón reempuja a Pablo y se acomoda a Sammy, y los dos, escucha como dice, los dos están en la alianza. Esta es la mentira evidente de esta gente. Y luego finalmente dice, apóstol Samuel Joaquín tiene la autorización, claro, porque el objetivo es autorizar al siguiente apóstol de cartón, de predicar del mundo la nueva de salvación. Antes era Aarón, ahora la tiene su hijo, ¿no? Claro, porque se apellida Joaquín. Apóstoles en el arca, lado a lado un querubín. Cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. ¿Cuál profecía? ¿Cuál profecía? Esta mentira se cantó hasta el 2014, porque la verdadera profecía es que Cristo iba a venir y Eusebio los iba a entregar. Pero aquí, cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. Bueno, es que Samuel no estaba en el cuadro, lo metieron, es un cachirul. Lo metieron de forma chapucera y sacaron al apóstol Pablo. Bueno, así han mantenido a la gente de Dios del mundo mentira tras mentira. Ya llevamos el primer himnario, luego el segundo, donde ya no es en gloria loar, sino en gloria de la elección, la doctrina recién inventada para seguir fabricando apóstoles. Llega el himnario de la luz del mundo, este que ves aquí. Y todo el pueblo fue abarcado bajo el manto de la elección. Claro, ya se habían inventado la doctrina de que Dios seguía. Primero Aarón era el único, el último, 2 querubines. Después hacen el chansui, meten a Sammy, y ahora Pablo quedó fuera, y Sammy alcanzó a ser querubín. Dice, y todo el mundo fue abarcado bajo el manto de la elección, como un solo hombre, tal como Dios prometió a su ungido. Y aquí estamos hablando del himnario edición Nueva Era, donde ya aparece Nazón, y luego dice ahí 2014. Dice, himnario de la luz del mundo se terminó de imprimir y encuadernar en el mes de julio de 2015 en Corea del Sur. Esta es la edición 2015. Fíjate entonces, quiero que veas esto. Muere el segundo querubín, chapucero de cartón, porque acuérdate que se cantaba por muchos años, que era Pablo y Aarón Joaquín. Los dos están en la alianza. Llega Sammy, reempuja a Aarón, y Aarón reempuja a Pablo, y se acomodan los dos nuevos querubines, y esta mentira la canta la iglesia. Pero chample, se les muere también Sammy en el 2014, y en el 2015 ya se me va a acabar la batería. Cantan en gloria de la elección, pero ya con el cambio de que ahora meten a Nazón. Esto es lo que me corregía Pedro Franco y tenía toda la razón. Ahora te pongo en el 2015 lo que se cantó, el cambio. En gloria de la elección, dice, en gloria de la elección, envió nuestro Salvador, apóstoles de la gracia para la restauración. Sí, ahora son un puño, ¿no? Los que se necesiten. Coro, están ellos en la alianza del plan de la salvación, esperando su venida, así como Él lo ofreció. Están ellos, ya no te mencionan ni a Sammy, ni a Eusebio, su papá, mucho menos a Pablo. Obviamente todos lo están maquillando. Y luego dicen, Aarón y Samuel Joaquín descansan bajo el altar. Ya no están en el arca, ¿no? Cumplieron su ministerio, triunfantes con Cristo están. Y luego te meten al gordito de Nazón por último, apóstol Nazón Joaquín, tiene la autorización de predicar en el mundo las nuevas de salvación. Ahora el autorizado, pues claro, es el nieto. Pero se cuidaron mucho de no decir que es el siguiente querubín,
sino que Aarón y Samuel Joaquín, ya con el reempujón que le dieron a Pablo, pues ya están descansando bajo el altar. Ahora está un nuevo apóstol Nazón Joaquín, tiene la autorización, claro, y si se les muere van a poner al Adoraim. No importa a quién ponga, nomás que se apellide Joaquín. Entonces, Nazón no alcanzó a ser querubín porque hubiera reempujado a Samuel, y Samuel, para acomodarse, pues tendría que haber reempujado a Aarón, y esto no va a suceder. Entonces les juegan el dedo en la boca en la doctrina y en la himnología. Por eso este video se apellida Nazón. No alcanzó a ser querubín. ¿Qué pasa? Por 2 años se cantó, de 2015 a 2016, un año se cantó. Y claro, ya el himnario nuevo de la Luz del Mundo, la edición 2017, ya no encuentras ni en Gloria Loar, ni tampoco en Gloria de la Elección, porque sería muy incómodo seguir acomodando apóstoles de cartón de la dinastía Joaquín en un himno que marca o que denuncia sus falsas doctrinas, y por supuesto que lo eliminaron. Si tú buscas el 183 en el himnario 2017, ya está eliminado. Es un canto obsoleto. En el seno de mi alma, dice el 183, es un canto muy conocido, robado de la cristiandad. El 90% de los himnarios, de los himnos que se cantan en la Luz del Mundo, son robados del ambiente trinitario. Por si no lo sabías, hermano de la Luz del Mundo, tú vives encerrado en una burbuja, te han engañado. Bueno, espero que les haya quedado claro que por la misma historia de ellos y por su misma himnología, nos damos cuenta de la farsa que han montado y cómo han engañado a miles y miles de fieles que hasta el día de hoy rinden culto a una dinastía de hombres pecadores que necesitan de Cristo, el único que te puede dar seguridad, salvación, vida eterna. No es un apóstol u otro, sino Cristo Jesús. Hoy, hasta el día 6 de abril de este año 2007, 81 años han pasado y el dedo de Dios sigue escribiendo los hechos de los apóstoles. Es verdad, como decía el hermano Uziel y como decía el hermano Coad, y tengo que decirlo yo, porque aunque, hermanos, es un día para recordar al hermano Aarón, pero vuelvo a repetir, en la continuación, hoy ya no está con nosotros y lo recordamos gracias al hermano Samuel Joaquín, porque él instituyó la recordación mensual, hermanos, de nuestro hermano Aarón Joaquín González y de la Iglesia del Señor. Y es el dedo de Dios el que sigue escribiendo los hechos, ya no del apóstol Aarón Joaquín, mas sí del apóstol Samuel Joaquín. Pero en este día nuestro hermano Samuel nos ha invitado a recordar esta bella historia. Iglesia del Señor, ¿te has alegrado? Iglesia del Señor, ¿te has gozado? El que te hayan hablado de un hermoso cumplimiento, de una hermosa profecía hace alrededor de 2000 años, y que te hayan hablado del cumplimiento de la misma, y mejor aún, el que tú estés participando al ser parte de esta hermosa doctrina, y que tu nombre también estaba en aquel librito. Cuántos santos, cuántos sabios, cuántos científicos todavía hasta el día de hoy quieren descifrar el día de las revelaciones, y aquí habla de una venida del Mesías, y aquí habla de un tiempo de gracia, y aquí habla de que va a venir el Señor otra vez por su iglesia. Y mira, tú y yo ya estamos aquí disfrutándolo, gozándonos de esta hermosa restauración. Que nunca en nuestros labios, hermanos, se olvide esta hermosa recordación. Que digamos, como dijo aquel, hermanos, este salmista David, que nuestra lengua
se pega a nuestro paladar el día que nos olvidemos que hubo un hombre llamado Aarón Joaquín y que hay un hombre llamado Samuel Joaquín para esta dispensación. Que nuestros brazos pierdan la destreza, que nuestra vista, agreguémosle, pierdan su luz, que nuestras piernas pierdan su fortaleza el día que nos olvidemos de estos dos olivos que Dios ha puesto en estos tiempos. Quiere decir que nuestra lengua se pega a nuestro paladar el día que nos olvidemos que hubo un hombre llamado Aarón Joaquín y que hay un hombre llamado Samuel Joaquín para esta dispensación. Que nuestros brazos pierdan la destreza, que nuestra vista, agreguémosle, pierdan su luz, que nuestras piernas pierdan su fortaleza el día que nos olvidemos de estos dos olivos que Dios ha puesto en estos tiempos. ¿Quieres que nos despidamos con una hermosa alabanza? El día que nos olvidemos de estos dos olivos que Dios ha puesto en estos tiempos. Estos dos olivos que Dios ha puesto en estos tiempos. La que da vida, la que da salvación. La que aparte de ser para edificación, ¿es para qué? Es para salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso yo digo ante aquellos secuaces de Satanás, es que nada más eran dos. El Apocalipsis habla de dos olivos. La palabra de Dios habla de dos trompetas. El ángel que le reveló. No es cierto, hermanos. Es mentira. Es que el Apocalipsis aquí dice de ese ángel, era el hermano Samuel. ¿Y dónde dice en la Biblia, en esta Biblia, dónde dice que Dios le iba a hablar a un hombre allá en San Pedro de las Colonias y le iba a decir por medio de las estrellas, tu nombre será Aarón? Muéstreme ese pasaje bíblico. No es cierto, hermanos, es mentira. Es que el Apocalipsis aquí dice de ese ángel, era el hermano Samuel. Y que hay un hombre llamado Samuel Joaquín para esta dispensación. Que nuestros brazos pierdan la destreza, que nuestra vista, agreguémosle, pierdan su luz, que nuestras piernas pierdan su fortaleza el día que nos olvidemos de estos dos olivos que Dios ha puesto en estos tiempos. Es que nada más eran dos. El Apocalipsis habla de dos olivos. La palabra de Dios habla de dos trompetas. El ángel que le reveló. No es cierto, hermanos. Es mentira. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad, que en lenguaje figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y habrá personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación que contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán por su muerte y la celebrarán con intercambio de regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 11 versículo 7? Al ver las temáticas de las últimas discusiones doctrinales, hemos considerado pertinente divulgar en este canal la siguiente carta publicada en agosto del año 2015 por el grupo autodenominado Defensa de la Iglesia, en la que un grupo de hermanos, que firmaban identificándose con el texto de Apocalipsis 2:2. En este documento explican quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 11 versículo 7. Reiteramos que ni los hermanos que escribieron bajo el nombre de Apocalipsis 2:2, ni la mejor manera. Formamos parte del grupo llamado Defensa de la Iglesia y aunque coincidíamos en algunos puntos doctrinales con dicho grupo, no asumimos ni reconocemos sus acciones. Sin embargo, consideramos que esta carta es una fiel muestra de la ilegitimidad de la falsa elección del espurio y nos expone las verdaderas razones por las que los ministros y su dirigente impostor obligaron al pueblo a que con urgencia olvidara la verdadera doctrina apostólica,
y que la enseñanza sobre quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11, fuera olvidada, ocultada, negada y sepultada. En este análisis encontramos una fiel descripción a la situación de aquel entonces, y que los años transcurridos se han encargado de confirmar, sin dejar duda alguna, de que la falsa elección del espurio es el cumplimiento de las profecías anunciadas por el Espíritu de Dios. De igual manera, en la lectura de esta carta se ha omitido el nombre del inicuo y ha sido sustituido por alguna de sus cualidades o apelativos. Comunicado de Apocalipsis 2:2. La bestia y los nuevos Borgia reinan en la luz del mundo. Agosto de 2015. Apocalipsis 11:7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. La luz del mundo dejó de alumbrar la madrugada del 8 de diciembre de 2014. El testimonio de dos grandes apóstoles llenos de amor y misericordia, como lo fueron Aarón y Samuel Joaquín, su legado, su predicación, su testimonio, sus buenas obras, su carisma, su belleza humanitaria, su incomparable amor fraternal, su sentido de congruencia entre su predicación y su vida personal, y sobre todo, lo más importante, la razón por la cual fueron enviados por Cristo y señalados entre 10.000, su doctrina y predicación cristiana. Ahora, esa doctrina ha sido reducida a cenizas, ha sido adulterada y leudada y mostrada al mundo como una autoritaria regla de fanatismo enfermizo y radical. Han cambiado su esencia y misticismo, así como el amor de Cristo, por la soberbia, la necedad y el hambre de poder de una familia que nunca creímos fueran a ser los clavos en la cruz de mi Cristo, la familia Joaquín García. Esta necesidad y preocupación de conservar, no un legado espiritual, sino material, lo expuso el mismo apóstata autodenominado apóstol, quien señaló lo que su madre le comunicó horas después de que durmiera el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores. ¿Qué vamos a hacer si Dios levanta a otro que no sea de la familia? Sin duda alguna, de la abundancia del corazón habló su boca. Menor que, ¿qué iba a pasar con los bienes y privilegios, con las millonarias cuentas, con sus estilos de vida, con el poder en sí? Mayor que así no habla una mujer cristiana, conocedora de la doctrina y considerada un ángel, en los días del apóstol Samuel Joaquín. Ahora se contemplaba simplemente a la viuda, a la madre de familia, a la mujer nada más. Bastó la ausencia del elegido de Dios para que todo dote desapareciera, y he ahí una mujer que hablaba cual viuda de un político o magnate. El espurio, en su simpleza, mostró a una mujer que tenía miedo y pavor de saber que existía la posibilidad de que no cayera en lazos familiares el privilegio del poder. Esta familia en cuestión, que se enfermó de falsa confianza, abusando del cariño y afecto del pueblo de Dios, acostumbrados a no ser juzgados nunca antes por la Iglesia, se atrevió a participar en el plan de la bestia que rige en la nueva era. Un plan que venía orquestando muchos años atrás, con la ayuda de todos en varias reuniones familiares, pero que esperaba con ansia el momento preciso, la muerte de su padre, para poner en marcha su autoproclamación. Pero bien lo advierten las Escrituras, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Sí, mataron el testimonio de Aarón y Samuel Joaquín, ya no hay espacio para su recuerdo, está prohibido, está mal visto, no se pronuncian sus nombres, no se recuerdan sus fechas, se sustituyeron por silencios, se erradicó su perfume, se borraron sus huellas, se emparedaron sus voces y sus ecos fueron modificados. Se mofan ahora de su pasado, aludiendo a más y mejores bendiciones en camino, se avergüenzan de sus cimientos y principios, y lo más grave de todo, se enterró la doctrina de Cristo que emanaba de ellos. Es triste, pero en los templos, dejaron de hablar de Cristo y sus promesas y se transformaron en pláticas incitadoras a una lucha sin sentido, entre los que creen y aceptaron la apostasía y los inconformes supuestos hijos de Satanás, según ellos, que merecen morir por no creer en esta nueva era, gobernada por el anticristo, la cual promueve llenar de privilegios carnales y conceptuales a todos los que postrados le aceptaren. He ahí a muchos ministros que antes estaban apartados, por algún delito o falla, ahora son los que le ayudan a dirigir la orquesta, diseñada por los Borgia modernizados.
Esos son sus brazos fuertes hoy, hombres que faltaron a su palabra, que ofendieron a Cristo, y que al igual que su nuevo líder, se han encargado de borrar el buen nombre de Samuel Joaquín Flores. Los nombres de Aarón y Samuel Joaquín han sido vituperados, atacados y enterrados explícitamente, con frases expuestas por la bestia, encargada de matar su recuerdo diciendo, para no cometer los errores del pasado, o que los tiempos antiguos no fueron mejores, menospreciando el cimiento, la revelación y el crecimiento, de los cuales hoy está disfrutando, adjudicándose una paternidad que no le pertenece, de un trabajo que no ha hecho y del cual no quería formar parte, según sus propias palabras, su hermano ya tenía su futuro resuelto, insinuando que al morir su padre, él pensaba dejar la obra, porque él jamás le serviría a otro, jamás lo iba a soportar, pero pudo más su simonía, la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales, y logró convencer a los simples, porque solo vieron el rostro de Gerión, símbolo de fraude, aquel que tiene cara de hombre justo y el cuerpo de serpiente, y su cola bifurcada con aguijón mordaz, representa la subdivisión hacia quienes no se confía, y contra los que se confía, mientras que la piel multicolor representa la diversidad del engaño. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6:3-6. Pero es fácil reconocer por qué el impostor es la bestia de la que habla el Apocalipsis, fácil como entender una palabra en el texto mencionado al principio, guerra. Esta es la clave de toda la explicación, es la clave para distinguir que la profecía habla de estos momentos tan trágicos. Este Gerión, de ahora en adelante, se ha encargado de hacer la guerra a todos los que no piensen como él y se ha encargado de plantar en la mente de la feligresía preceptos bélicos, en toda la liturgia y predicación, desde cantos de guerra con ademanes y marchas tipo militares, nunca antes autorizadas, así como preceptos de lucha, aprovechándose de una juventud indocta, haciéndoles nombrar su batallón, usando como su fuerte a la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, usando logotipos con espadas, vistiendo uniformes de guerreros, y promoviendo un sinfín de amenazas en los púlpitos, para referirse a los falsos, predicando la condenación, persecución y discriminación a todos y cada uno de los que no aceptaron su imposición. Pero lo más lamentable del caso, es que en la simpleza y comodidad de muchos fieles no se alcanza a advertir alerta alguna, no se han percatado, ni han aguzado sus sentidos espirituales para darse cuenta de que esto ocurre en sus narices y que dista mucho decir, que esta iglesia predica el amor, la misericordia y el perdón como tridente cristiano. Efesios 3:19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta enseñanza la han olvidado, hoy solo gritan desordenados, somos del inicuo ni siquiera de Cristo. Qué esperanza que recuerden lo que conlleva el predicar este evangelio, persecución, lágrimas y sufrimientos. Estos nuevos fanáticos, desprecian la verdadera cruz de Cristo y sus consecuentes tribulaciones. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan 16:33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quieren sufrir, ni padecer por Cristo. Prefieren olvidar, adoptando una era de herejía, impiedad y desenfreno. Qué peor cosa que aceptar la apostasía, espíritu de Satanás es lo que han recibido, ni más ni menos. Pero no solo hay indoctos dormidos espiritualmente en la iglesia, hay miles de despiertos agazapados por el miedo y las consecuencias que traería proclamarse en contra de esta farsa. Hoy hay miles celebrando esta carta, asentando y diciendo que todo esto que se escribe es verdad, tan real como su miedo mismo. Ahora sabemos que son miles, puesto que después de nuestra última carta del día 18 de julio, nos han hecho saber
que esto es lo que estaban esperando, una real y sincera herramienta de análisis para despertar del sueño catatónico espiritual y proclamar su total desprecio a la bestia Gerión y sus huestes. A todos ellos les decimos que no duerman su sentido espiritual, que despierten y reprendan cada vez que escuchen el nombre del hijo de perdición y su doctrina, que no participen en sus cultos, que no inflen sus arcas, que sean fuertes, que dejen de despreciar los buenos tiempos vividos al lado del apóstol Aarón y Samuel Joaquín, y que nos ayuden a pedirle a Dios para que nos haga entender y podamos demostrar que Cristo merece cualquier tipo de persecución. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Esta triste realidad es la que colorea las calles y templos de nuestras comunidades a lo largo del planeta. La luz del mundo está sumida en el obscurantismo y en la idolatría. Los nuevos pastores y ministros, los del ilegítimo, justifican las imágenes del apóstata dentro de las casas de oración, orando al lado o frente a una de sus fotografías, y diciendo, para nosotros no aplica esa enseñanza, en nosotros es diferente. Hermanos míos, la idolatría Dios la prohíbe, ninguna imagen debe de estar en la casa de Dios sin excepción alguna, y se llama idolatría a todo aquello que le quite la honra y la gloria a Dios, como lo hace ahora la luz del mundo a cargo de la bestia investida por Satanás, apóstol de hombres y por hombres. Pero como dice la profecía, la bestia ha vencido y matado. Sí, ha vencido y matado la doctrina de Cristo que en estos últimos tiempos dos grandes apóstoles predicaron durante más de 80 años. Ya solo quedan esbozos y ruinas de lo que antes fue la Iglesia de Cristo, porque también algunos fieles no querrán que esa predicación vuelva a resurgir, alegando que vienen tiempos mejores, despreciando así la labor de esos dos testigos, los elegidos por Dios, Apocalipsis 11:2.9, y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Pero después de este tiempo, Apocalipsis 11:2-11, y después de 3 días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Después de este tiempo, volverá a escucharse la voz de Dios y su iglesia será redimida. Sí, esperaremos con paciencia ese día en que ha de ser devuelta la iglesia a su verdadero Señor y Dios. Solamente lo que nos resta hacer al remanente que se mantiene lejos de la apostasía, es seguir conservando lo que Dios nos dio y la doctrina de Cristo en nuestros corazones. Perseveraremos hasta el final de nuestros días, sin participar en ningún culto, ni ofrenda, ni festividad que ya no es aprobada por Dios, aun sabiendo que aunque nosotros perdamos, la victoria será al final de Jesucristo. Amén. Existe una forma de saber que todo el avance y conquista espiritual que tanto presumen, es una farsa. Basta constatar las estadísticas de finanzas. Las ofrendas en las iglesias han disminuido un 90%, esto tan solo en Estados Unidos. El amor no tiene precio, pero en esta nueva era, la iglesia con hechos silenciosos pero notables en las arcas, reconoce que en esta administración del perverso, ni todo el amor, ni todo el dinero. Esto, para la familia real los Borgia modernos, es alarmante. Ya verán las nuevas estrategias, donde se prohibirá predicar en español y ya no más a los pobres. Ahora es de estrategias humanas, promoviendo la predicación especial a los ricos y poderosos en otros idiomas. Ya empezarán a comprar nuevos y grandes templos en lugares de abolengo. Los nuevos guerreros ya están preparados para predicar a un Cristo terrenal, del cual nunca antes habíamos oído. No cabe duda, el exhibicionista Gerión quiere que se note en lo material, lo que no puede dirigir en lo espiritual. En fin, en las solas ofrendas se nota la diferencia de a quien realmente amó más la iglesia, y estamos seguros que con este comentario, aprovechará para presionar a demostrar lo contrario. No le bastan los miles y millones de dólares que tienen en las Islas Caimán. El amor lo mide por el dinero, pero se le olvida que antes, para la iglesia, el dinero era lo menos importante, puesto que había amor, un amor que él no conoce. Pero ya están listos para participar en la ofrenda del día 1 de agosto. La familia Joaquín García, hoy los Borgia lo necesita, y el Gerión lo demanda. Jamás se distinguió por ser gente sencilla, y en sus excesos no le basta con una sola mujer a su lado. No es suficiente con una casa, un carro,
una vida modesta. ¿Cómo? Si él es apóstol, no le aprendieron nada a su padre en la carne, porque está claro que ni un solo corazón de esa familia, ni uno solo de ellos lo recibió como apóstol, y qué triste verlos hoy envueltos con la ambición de su linaje. Esperamos en Dios que el espíritu de Samuel Joaquín vuelva a resurgir, así como era su deseo, porque podré tener 1000 años en Cristo, pero solo tendremos un Padre en la fe. Porque el que nos sostenía, aquí en este mundo, ha quedado sepultado en un sepulcro diseñado por los de su propia sangre. Y podrán callar a miles de bocas confundidas, pero las de este remanente no. Y como Gerión quiere sepultar las fechas que instituyeron 2 grandes apóstoles de Jesucristo, cada fecha importante en la iglesia será su aguijón. En cada fecha saldrá una nueva misiva, que solo proclamará la verdad y la doctrina de Cristo al remanente santo esparcido por todo el mundo. Amén. Firma, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así termina esta carta escrita por los hermanos que firmaron bajo el nombre de Apocalipsis 2:2. El análisis anterior fue en su momento, y es actualmente, una importante prueba de que no todo el pueblo fue engañado por la blasfema nueva era. Y comprueba su origen maligno. Que Dios bendiga y siga sosteniendo a todos los hermanos que a pesar de la persecución, se atrevieron con valentía a denunciar las estrategias y planes del enemigo de Dios.